Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Jesús. Hoy es domingo 23 de junio. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Qué importante es profundizar en todo lo que vamos viviendo, paso a paso en nuestra propia vida. Sí, Padre. Todo lo que se esconde detrás de cada acontecimiento. Por eso nos invitas cada día a profundizar. Dejar de vivir la vida superficialmente. Tomarle sentido a la vida es precisamente descubrir todo lo que encierra cada acontecimiento para bien nuestro. Y todo se va manifestando como proceso de la propia vida. Padre, el proceso de la vida en el cual nos invitaste a participar, cuánto nos va enseñando, cuánta sabiduría infinita, para poder descubrirnos, conocernos, darnos cuenta quiénes somos y qué es lo que podemos hacer. Por eso, Padre, poco nos conocemos o nada nos conocemos a nosotros mismos, porque todo lo hemos tomado como superficial. Hasta ahí hemos dejado el pensar en nuestra vida. Todo por encima. Cuando tu propio Hijo nos enseñó a profundizar, a construir nuestra casa, nuestra propia vida. La casa es nuestra propia vida. Poder construir nuestra vida profundizando para poder tener una buena cimentación y poder madurar, crecer, trascender. Padre, gracias por la vida. Gracias por habernos creado únicos e irrepetibles a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Todos los maestros que han venido para estar en medio de la humanidad han venido para liberar al hombre de esa manera de pensar en la que ha caído. Y Jesús es uno de ellos. Una y otra vez, Él insistió para que el hombre se diera cuenta de que estaba viviendo bajo una fuerte presión de vida y de la cual debería de liberarse para poder ser feliz en la vida. Además, era el camino que Él sugería para poder estar sanos. Este era el camino para que el enfermo pudiera sanar. Sí, era liberarse de tantas ataduras que el enfermo tenía. Ataduras que le mantenían así, postrado. Ataduras que son límites mentales. Implantes que pusieron y que nos han puesto en nuestra propia manera de pensar. Cuando el maestro curaba a un enfermo, lo primero que hacía era liberarlo de su manera de pensar. En primer lugar, debería de dejar de pensar que estaba enfermo, pero enfermo del alma, por todo lo que sentía de presión en su propia vida, por toda la carga que le habían impuesto para su manera de pensar. La idea que se tenía es que si estaba enfermo, la gente pensaba, es que por algo está enfermo.
ha cometido algún pecado grave. Por lo tanto, el enfermo se sentía rechazado. Era rechazado, era marginado. La misma actitud de la gente desmoralizaba al enfermo, que se sentía totalmente rechazado. ¿Recuerdan la pregunta de los discípulos al maestro cuando vieron a un ciego de nacimiento y le dijeron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que se naciera así? Y el maestro les respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que se manifestara la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta en el interior del propio hombre, cuando el hombre se da cuenta de esa grandeza que posee su propia alma. Por eso, en la mentalidad de las personas, hasta el día de hoy, podemos encontrar quienes piensan que la enfermedad es un castigo de Dios. Sí, hay quienes piensan de esa manera y lo siguen pensando. Siguen pensando que sus desgracias son castigo de Dios. Vean cómo no profundizamos. Piensen bien. Solamente seguimos repitiendo expresiones que otros dijeron, que les escuchamos y lo seguimos haciendo. ¿Cómo va a ser castigo de Dios? Piensen tan solo en eso. ¿Cómo va a ser castigo de Dios? ¿Acaso Dios se recrea viéndonos sufrir? Eso es lo que piensan muchos, lo cual es totalmente equivocado. Es un error. ¿Cómo puede un padre ver sufrir a su hijo y estar observando para sentirse bien? Eso está totalmente equivocado. ¿Cómo, si Dios es el amor, la fuente del amor, cómo se va a recrear viendo a sus hijos sufrir? ¿Qué ganaría Dios con esto? Si Dios lo posee todo y lo tiene todo, ¿qué ganaría Dios en esto? Es equivocación, pero todo es porque no hemos sabido profundizar. No hemos sabido profundizar. Todo a la ligera, todo superficial, todo a la y se va. Esa ha sido siempre nuestra realidad. Por eso seguimos pensando de la misma manera de hace siglos y siglos. Pensamos que Dios nos trata con amor condicionado, de la misma manera como lo hace el hombre. El hombre da un amor condicionado. Y ese es un error. El amor de Dios es incondicional, mientras que el amor del hombre es condicionado. Porque siempre da las cosas bajo condición. Si haces esto, te concedo esto. Si logras esto, te voy a dar esto. Es condicionado. Y se nos olvida que Dios es Dios, que nosotros somos criaturas, que fuimos creados por el mismo Dios. Por eso, si el enfermo pensaba que estaba enfermo, porque lo que pensaban de él, y más aún por el trato despectivo que tenía ante la sociedad, pues era fácil, era difícil su propia sanación, porque así pensaba: estoy enfermo, soy un enfermo, y permanecí enfermo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia para con los enfermos? ¿Cuál es el trato que recibe cada enfermo hoy en nuestros tiempos? Cuanto más le hace falta pensar, él debe de pensar que está sano. Así, cuando la gente, cuanto más le hace pensar y sentir que está enfermo, más lo hunden en su enfermedad. Sí, más lo hunden en su enfermedad. Y viene una pregunta: ¿creen que así sanaría? Claro que no, puesto que si así lo piensa,
así vive. Todo el mundo lo trata en que es un enfermo. Y él así lo piensa y así vive condicionado bajo esa expresión. ¿Cuántas cosas hacemos totalmente contrario a lo que deberíamos de hacer? A lo que el mismo Maestro nos vino a enseñar para poder vivir la vida. Por lo tanto, de todo esto de lo que hemos venido reflexionando, el gran problema radica en que por muchos siglos así nos han hecho pensar, al grado que se sigue pensando igual y a la mayoría de las personas les cuesta trabajo salir de seguir pensando en lo mismo. Todo está en la manera de pensar, y en la manera de pensar está el controlar. ¿Cuántas personas viven presionadas por el tiempo? Casi todas, por no decir que toda la humanidad, te dicen: cuando llegues a esa edad, comenzarás a tener problemas en tus huesos. Y cuando se comienza a sentir cualquier dolor en los huesos, ¿qué dice la persona? Es la edad, es por la edad. Y así como piensa, así se justifica. Pues así piensa, así va a estancarse, así va a enfermarse. Así es como se manipula a la sociedad. ¿Qué les parece? Hagamos conciencia. Mañana continuamos. Sigamos reflexionando, porque todo esto que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.